Rápidamente, el prota se dio cuenta que había gente cerca, por lo que, usando magia, se subió a un árbol y luego de cubrir bien su huevito, vio que había un grupo de bandidos secuestrando a una niña. Ella era una elfita y los bandidos estaban súper alegres porque a las elfas las vendían más caro, por lo que ellos podrían ganar una fortuna con la niña. De esta manera, ellos se dispusieron a dejar ese espeluznante bosque. Por su parte, Arthur sabía que iban a vender a la niña como esclava, pero en eso él recordó que el grupo de bandidos que atacó a su familia también pretendían hacer algo similar con él y con su madre. Volviendo al presente, él vio cómo los bandidos maltrataban a la elfita, por lo que le dio rabia. No obstante, él recordó a Silvia, cuando le dijo que ella no iba a enseñarle a alguien que tiene una mirada aterradora. En ese momento, el prota entendió a lo que Silvia se refería, por lo que no dejaría que sus emociones negativas lo dominaran. De esta manera, los bandidos prosiguieron su viaje, mientras Arthur lo seguía. Ya al atardecer, el prota pensó que tal vez podía usar a los bandidos para que lo dirigieran al asentamiento humano más cercano. Sin embargo, sus planes se vendrían abajo, porque enseguida él escuchó que los bandidos estaban comentando que les parecía un desperdicio vender a la elfita sin antes divertirse un poco. Arthur era consciente de que tarde o temprano los desgraciados esos iban a acabar hiriendo a la chica, pero por el momento para él era mejor prepararse y esperar. Algunas horas después, el prota se comenzó a preguntar por qué los lobos que tenían los bandidos eran tan obedientes. Rápidamente, él se dio cuenta que ellos tenían un collar con lo que parecía magia. Entonces, el prota se aprovechó de eso y les tiró unas piedras. Así, los lobitos comenzaron a ladrar, lo que los maleantes hicieron callar a los lobos a la fuerza, pateándolos y pegándoles, porque si los lobitos seguían haciendo ruido, atraerían a las demás bestias. Rápidamente, el prota activó su magia y mató al bandido que estaba pateando a los perros. Ahora, que ya quedaba uno menos, Arthur le quitó el cuchillo al tal bandido. Enseguida apareció otro y Arthur a este también lo mató. En ese momento, el prota se dio cuenta que pelear con ese cuerpo tan chiquito era agotador, pero tenía que continuar. Así apareció otro bandido, pero este Arthur no lo mató, sino que solo lo hirió en la pierna. Entonces él le avisó a otro bandido que tuviera cuidado con el niño porque es un hechicero. El bandido, al saber que un niño como Arthur no se ve todos los días, decidió tener cuidado para procurar no matar al tesoro que se le apareció. Así, el bandido botó el cuchillo y mientras usaba magia, le dijo al prota que no intentara morir, porque él valía aún más dinero que la elfita. Así, él atacó a Arthur, pero el prota lo esquivó y aprovechó para devolverle el ataque. Sin embargo, el maleante pudo evitar el golpe del prota. Rápidamente, Arthur le lanzó el cuchillo con cuerda que le habían regalado, pero no le sirvió de nada, y el bandido logró acertar un golpe en el prota. Así, el enemigo tomó por los pies a Arthur y le dijo que se rindiera porque no tenía ninguna posibilidad, pero él, usando magia, le quemó la pierna. Eso enojó muchísimo al maleante, por lo que ya no pensaba capturar al prota vivo, sino que iba a vender el cadáver de Arthur a uno de esos coleccionistas locos. Pero mientras el bandido daba su monólogo, el prota aprovechó y le ensartó un cuchillo en la frente, acabando por fin con esa escoria. Rápidamente, el bandido que quedó vivo le rogó al prota que no le hiciera nada. Él sabía que la niña seguramente también les habría rogado lo mismo a ellos, entonces no tuvo piedad y también lo mató. Poco después, Arthur le quitó la venda a la elfita de los ojos, pero por un momento vio que la cara de ella era como la de una adulta. En fin, el prota le dijo a la elfita que ya no había peligro y podía irse. Sin embargo, la chica estaba un poco preocupada porque el prota tenía los brazos heridos. Ahí fue que Arthur se dio cuenta que esta es la primera vez que él está con alguien de su edad. Entonces, sabiendo que podía ser impactante para la nena ver cadáveres tirados, los cubrió rápidamente con mantas. De inmediato, la elfita le preguntó al prota que qué había pasado con los hombres malos que la habían secuestrado. Entonces él le respondió que sufrieron un desafortunado accidente. Claro, encontrarse con él. En fin, ahora que la chica ya estaba a salvo, Arthur tomó una mochila con provisiones y se iba a ir. Sin embargo, la chica lo detuvo. Ella estaba muriendo de miedo y no quería que el prota la abandonara, pero no podía decírselo. Arthur intentó explicarle a la elfita que él debía reunirse con su familia, pero ella solo pensaba que no podía creer que él fuera a abandonar a una niña tierna como ella en ese bosque. El prota pensaba que una elfa en medio del bosque estaría a salvo, pero ella le explicó que sus padres le dijeron que los monstruos de los árboles se tragaban a los niños, y aunque sabe de qué dirección viene, en realidad ella acabó perdiéndose. Rápidamente, el prota recordó algo de su infancia, por lo que decidió no abandonarla y seguir el viaje juntos. No obstante, había otro pequeño problema, y eran los lobitos. Arthur no sabía cómo controlarlos, pero enseguida la elfita sugirió soltar a los lobos también. El prota tenía algo de recelo porque los animales podrían atacarlos. Sin embargo, la chica estaba segura de que los lobos no les harían nada. Fue así que ella los soltó y los lobitos se fueron por su camino. Al amanecer, el prota le preguntó su nombre a la elfita. Entonces ella le contestó que se llamaba Tricia Eralit. Arthur también se presentó con la chica y le dio un tazón de comida, diciéndole que ella debe comer aunque no tenga hambre, pues aún les espera una larga caminata. Fue en ese momento que al prota le llegó el recuerdo de Silvia, cuando también ella le dijo que tenía que comer aunque no tuviera hambre.
En fin, a Tessia casi no le gustó la sopa que Arthur le sirvió, pues solo era carne seca hervida con un poco de sal. El prota siempre ha considerado la comida solo un medio para nutrirse, nada más. Por lo que pensando en su familia, piensa que debería aprender de Tessia a comportarse como un niño. Enseguida, la elfita le preguntó al prota que qué hacía en el bosque de Elishir. Él le contó que se había separado de su familia. Entonces Tessia le comenzó a contar que en Elenoir, el país de los elfos, es muy divertido, y ella solía pasar mucho tiempo con sus abuelos y sus cuidadores porque sus padres estaban ocupados. Así ellos siguieron el viaje, que está durando más de lo que Arthur planeaba. En eso, Tessia tenía unos bichitos luminosos alrededor de ella, por lo que el prota le preguntó qué era eso. Entonces ella le comentó que en Elenoir los usaban para marcar caminos. Además, cuando Tessia despierte su mana, irá a entrenar a casa de su maestro. Mientras ellos caminaban por el bosque, Arthur se dio cuenta que uno de los lobos los estaba siguiendo, por lo que cuando llegó la noche, él se arrepintió de no haberlos matado. Enseguida, el chico le dijo a la elfita que durmiera un rato primero, pues él se quedaría vigilando afuera. Tessia no quería, entonces ella le dijo a Arthur que su abuelo le había dicho que no debería dormir con hombres. Sin embargo, esta vez ella hará una excepción y no se lo contará a nadie. El prota le dijo que no era necesario. Sin embargo, la elfita insistió, y fue ahí que el prota se dio cuenta que la chica tenía miedo de los fantasmas. Entonces, él no tuvo más opción que entrar a la tienda. Ya allí, Tessia le comentó al prota que su abuelo le había dicho que los hombres humanos son unos cochinos que tienen muchas esposas. El prota le explicó a Tessia que las únicas personas con varias esposas eran algunos aristócratas, pero en medio de esa conversación, Tessia se quedó dormida. Al día siguiente los chicos siguieron su camino y la elfita se sentía tan cómoda con Arthur que parecía que ya se había olvidado de los esclavistas. Sin embargo, eso al prota le disgustaba, porque estaba preocupado por su familia y él no quería tardar en reunirse con ellos. Pero algo inesperado ocurrió, y es que el prota sentía un dolor insoportable que emanaba de su núcleo de maná, y lo peor es que cada vez se hacía más fuerte. De esta manera, mientras el prota estaba recostado en un arbolito, muriéndose del dolor, llegó un lobo con una caza, que se la dejó ahí y se fue. En realidad, el lobo lo único que hizo fue devolverles el favor. De esta manera, ellos asaron la carne de la caza que les había llevado el lobo. Enseguida, Tessia, quien en la mañana había ido a buscar hierbas medicinales, no había encontrado ninguna, sin embargo, sí encontró hongos. Estos eran muy nutritivos, y en el pueblo de la elfita, las mujeres siempre se lo comían. Entonces, Arthur también probó algunos, pero le cayeron mal al estómago. Poco después, el prota estaba que se dormía. Mientras tanto, Tessia le decía que siempre había un cuento que a ella le contaban antes de dormir. Eran historias del reino humano y del país de los enanos. A ella le daba curiosidad y ganas de ir algún día, pero como había gente mala en los dos sitios, le daba miedo. Además de que la gente de Elenoir no confiaba en la gente de otros países, en particular en los humanos. Enseguida Arthur cayó dormido, entonces Tessia lo abrigó, y al día siguiente ellos siguieron su camino, por lo que la elfita se disculpó con Arthur. Sin embargo, él le dijo que no tenía problema porque ya faltaba poco. No obstante, por dentro pensaba que los niños eran muy débiles. Rápidamente, Tessia, creyendo que ellos dos ya se conocían lo suficiente, le preguntó al prota si lo podía llamar Art. El prota le dijo que estaba bien, pues para un pueblerino de baja cuna como él, acompañar a la señorita Tessia Eralit era todo un honor que no merecía. A la elfita no le gustaron las bromas de viejo que le dijo Arthur, pero el prota le contestó que ella no tenía derecho a decir nada, pues era una llorona y no iba al baño sin él. Así la elfita se enojó y le dijo que ya no lo iba a tratar como un amigo. Aquí la palabra amigo tocó algo en el corazoncito del prota. Pero como sea, la chica siguió caminando delante de él cuando vio algo muy extraño. Era un árbol con una entrada brillante. Es decir, ellos habían llegado al pueblo de Tessia. De esta manera, juntos entraron, pero ellos, al usar el portal, alertaron a algunos soldados, quienes los rodearon de inmediato y capturaron a Arthur. El prota gritó el nombre de Tessia, sin embargo la elfita parecía demasiado tranquila. Rápidamente un elfo le preguntó al prota que quién le había dado permiso para entrar. Fue ahí que Arthur se dio cuenta que había bajado la guardia. Sin embargo, lo que más le asombraba era que la chica no decía nada. Entonces el prota recordó lo que le dijo la elfita antes de entrar, que querían que fueran amigos. Sin embargo, él no debió haber confiado en ella, porque sabe muy bien lo superficiales que pueden ser ese tipo de gestos. De inmediato los demás elfos dieron la orden de matar al prota, por lo que la elfita intervino y les dijo que soltaran a Arthur. Ellos no querían hacerlo porque los humanos son peligrosos, pero Tessia les explicó que él no era peligroso porque fue quien la salvó. Los elfos no le querían hacer caso. Entonces, de repente, apareció un elfo mayor que les dijo que liberaran a Arthur. Así ellos hicieron caso, y resulta que el elfo mayor se llama Virion Eralit y es el abuelo de Tessia, además de también ser el antiguo gobernante del reino de Elenoir. Enseguida, Virion le agradeció al prota por haber salvado a su nieta, la princesa de Elenoir.
El prota al escuchar esto quedó sorprendido, porque ella no se lo había contado, y además él tampoco se imaginaba eso. Enseguida llegaron los papás de la elfita y abrazaron a su hija. Obviamente el prota sabía que ellos debían ser el rey y la reina del reino de Elenir. De inmediato el papá de Tessia, al ver a Arthur, envió a los guardias a apresarlo. Sin embargo, Virion le explicó que él les había dicho que pararan, pues el prota, ese humano que ellos dicen que es salvaje, salvó a Tessia. Enseguida también la elfita le dijo a su papá que tenían que acoger al prota en el castillo. Al rey no le gustó para nada la idea. Sin embargo, Tessia convenció a Arthur de que fuera al palacio, pues quería que probara sus golosinas favoritas. Entonces el rey no tuvo otra alternativa que hacer lo que la elfita quería. En eso, Virion le dijo al prota que hablarían más tarde, y por alguna razón, Arthur percibía una fuerza inexplicable que emanaba de él. Así, Tessia se llevó al prota a dar un paseo por todo Elenir. Claro está, todos los demás elfos miraban feo a Arthur, lo que le indicó al prota que los libros que él había leído tenían razón, pues la relación entre humanos y elfos es muy delicada debido a conflictos pasados. A él todavía le costaba creer que pudo llegar a ver una civilización tan única. Sin embargo, lo que más le intriga es la cara que puso Tessia cuando a él lo capturaron. Enseguida, Arthur sintió el dolor de antes, por lo que pensó que en cualquier caso, él no podía permitirse bajar la guardia de nuevo. Cuando ellos llegaron al castillo, Tessia le dijo a sus sirvientes que le gustaría que acogieran bien a Arthur, pues él era su salvador, y de paso les aclaró que el prota no era un humano malo. Rápidamente, la elfita empezó a hacer planes de lo que ellos podían hacer, tal vez almorzar o darse un buen baño. Sin embargo, el prota, al ver la cara de disgusto del rey, le dijo a Tessia que primero debían explicar cómo llegaron ahí. De esta manera, el rey aceptó que Arthur la explicara. Sin embargo, a él le preocupaba que la princesa estuviera presente, por lo que preguntó si no pasaba nada si Tessia escuchaba. La elfita le dijo que no, y como se dio cuenta que el prota estaba de pie, le dijo que se sentara. Y aunque Arthur no quería, su voluntad prevaleció. Y así la elfita también hizo que les trajeran algo para comer. Toda esta situación para Arthur parecía surreal. Entonces el rey habló primero y se presentó. Él se llama Alduin Eralit. Su esposa, la madre de Tessia, es la reina Merial Eralit. Y el antiguo rey de Elenir, al cual Arthur ya conocía, Virion Eralit. Rápidamente, el prota también se presentó, diciéndoles que él venía de una humilde ciudad del reino de Sapin. Su estatus no le permitiría una audiencia con un rey, y menos con el soberano de los elfos, por lo que le honra inmensamente esa oportunidad que se le da. Alduin se sorprendió con la presentación del prota, pues para ser de origen humilde lo han educado bastante bien. El prota sabía que su presentación fue algo pomposa, pero si lo trataban como a un niño no conseguiría nada. De esta manera, Arthur les contó cómo él se había separado de su familia tras la emboscada de los bandidos. Claro, también él omitió ciertos detalles. Sin embargo, él no mintió, solo no dijo toda la verdad. Sin embargo, cuando el prota llegó a la parte de cómo se conoció con Tessia, el ambiente cambió drásticamente, porque el rey se enfureció mucho al saber que los esclavistas casi se llevan a su hija. Es así que él dijo que todo era culpa de los bárbaros humanos, pero el prota le dijo al rey que los traficantes de esclavos compartían profesión, no raza. Enseguida, Virion le preguntó a Arthur que qué había hecho un niño como él para salvar a Tessia. ¿Acaso negociar con ellos o suplicar que la soltaran? Entonces el prota le explicó a Virion que aunque él es un niño, también es un hechicero, y eso le bastó para salvar a Tessia de las garras de los esclavistas. La elfita de inmediato dio fe de ello. Sin embargo, los guardias no le creían y le dijeron al prota que de seguro él engañó a la princesa para infiltrarse en el reino. De inmediato, Virion mandó a callar a los guardias, y Tessia les dijo a todos que Art no mentía, pues en verdad la habían secuestrado e incluso ella oyó a los hombres diciendo que la iban a vender por una fortuna, porque ella valía más por ser elfa. Enseguida, Merial abrazó a su hija, y el rey decidió creerle a Arthur. Ahí el prota aprovechó para decirle al rey que a él también lo habían atacado los bandidos y así fue como había acabado en sus tierras. Pero ahora lo único que desea es volver a Sapin con su familia. De esta manera el prota le pidió a Alduin ayudarlo a volver a Sapin como recompensa por salvar a Tessia. Esto obviamente enojó muchísimo al rey, porque luego de que el prota viera toda la hostilidad que los elfos sienten por los humanos, todavía exige que le muestren gratitud. El prota le contestó que por eso mismo, pues ya que los elfos afirman tanto que los humanos son unos salvajes, él de verdad cree que ellos jamás cometerían un acto salvaje en su contra. Virion le dio la razón a Arthur, pero el rey no quería acceder. Entonces Tessia comenzó a mirarlo feo, por lo que el rey explicó que el portal al reino de Sapin solo se abre al consejo de los gobernantes de las 3 razas, el cual desafortunadamente se celebra cada 7 años, por lo que ese portal no volverá a abrirse hasta dentro de 5 años. Esto era demasiado tiempo, pero aún así los elfos no podían dejar que un humano viviera entre ellos. Entonces, como solución, Alduin le dijo al prota que hará que unos soldados lo escolten a casa. Arthur se sintió aliviado de por fin poder volver a casa, pero en eso otra vez sintió un dolor agudo. Más tarde, mientras él se bañaba, se dio cuenta que el dolor seguía empeorando, pero no sabía qué hacer. Ya al anochecer, el dolor del prota había bajado un poco. Sin embargo, no podía dejar que eso siguiera así, y debe entender por qué sufre de ese dolor.
Enseguida él vio a Tessia, por lo que comenzó a pensar en sus padres, preguntándose si ellos estaban bien. Sin embargo, se decía a sí mismo que de seguro ellos lograron huir. Arthur los extraña y se pregunta si cuando ellos se reúnan, sus padres también les sonreirán cálidamente. Sin embargo, el prota no cree que eso sea posible, porque la idea de que alguien le sonría y lo perciba tan cálidamente a alguien como él es casi impensable. Enseguida, Tessia vio al prota desde lejos, por lo que unos minutos más tarde lo encontró y se disculpó con él porque su papá y los demás habían sido muy mal educados. El prota le contestó que no pasaba nada, pues eso demostraba lo preocupados que estaban, y por eso ella debía seguir siendo la princesa mimada que siempre fue. A la elfita no le gustaba que Arthur la molestara, por lo que le contestó que de seguro él se pondrá igual cuando vuelva a ver a sus padres. Estas palabras hicieron que Arthur se entristeciera y le preguntara a Tessia si eso era verdad, si sus padres en realidad se alegrarían de volverlo a ver, pues fue por su culpa que los bandidos los atacaron y ellos la pasaron mal. El prota pensaba que era patético por no poder proteger a su familia. Rápidamente Tessia regañó a Arthur diciéndole que si ella ya está triste por tener que despedirse de él, ahora evidentemente sus padres estarán aún más tristes de no poder verlo. Enseguida salieron unos brillitos y Arthur recordó a sus padres y se preguntaba contra qué estaba luchando. Él también recordó cuando los elfos lo capturaron y todavía no podía descifrar qué era lo que había visto en la mirada de Tessia. Rápidamente la elfita le mencionó al prota que le encantaban mucho las flores macetas luciérnaga. Sin embargo, Arthur seguía en su pensamiento, pensando que la oscuridad de su interior seguía abrumándolo, así como también las batallas de su vida pasada. Así, Arthur se disculpó con Tessia, porque a él también le gustaban las luciérnagas. Rápidamente el prota sintió el peligro, por lo que de inmediato fue a atacar a su oponente, pero enseguida se dio cuenta que era Virion, por lo que enojado le preguntó al abuelo si intentaba matar a su propia nieta. Sin embargo, en realidad todo lo que hizo Virion fue un engaño. El supuesto ataque que él le envió al prota no era nada peligroso. Como Arthur había reaccionado para defender a Tessia al instante, ahora sí le cree que él se enfrentó a los esclavistas. Rápidamente Tessia le pidió a su abuelo que dejara a Arthur en paz, pues él no era como los demás humanos. Sin embargo, Virion le explicó que él no está allí para molestar al prota, sino lo que pasa es que hacía mucho tiempo que él no estaba interesado tanto en alguien como Arturo. Así Virion le dio una espada al prota y sacó a Tessia del lugar del combate. El prota fue el primero en atacar, y aunque usaba maná e intentaba enfocar al máximo sus movimientos, Virion seguía siendo aún más rápido. Así, Arthur se decía una y otra vez que debía ser más rápido que su oponente, pero enseguida Virion le partió la espada. Unos de los pedazos de la espada iban volando directamente hacia Tessia. Entonces, el prota, con su mango, desvió la madera que iba a golpear a la elfita. Rápidamente, el prota atacó a Virion con magia, pero al ver la mirada del abuelo, le recordó a la mirada de las bestias a las que se enfrentaba en la arena, con sus garras y sus colmillos listos para el último ataque, arremetiendo por puro instinto en el momento culminante, donde había que matar o morir. Enseguida, el prota golpeó la frente de Virion, dándole así la victoria del combate. El anciano quería una segunda ronda, pero Tessia, pellizcando a su abuelo, le dijo que dejara en paz a Arthur y que tenía que contenerse en ese tipo de cosas. Pero el anciano le respondió que si él lo hubiera hecho, él habría sido la víctima. Obviamente, el prota sabía que eso eran puras tonterías, pero aún así le dijo a Virion que era un honor haber luchado con él y saber cómo lo sobreestimaba. Enseguida, el anciano le dijo a Arthur que si esto era así, entonces que se convirtiera en su aprendiz. Al prota obviamente le gustaría, sin embargo, primero quisiera ver a sus padres, pues ellos aún no saben que él está vivo. Enseguida, Arthur otra vez le volvió el dolor. Entonces Virion le dijo que eso era porque él había heredado la voluntad de la bestia, y si él no se convierte en su aprendiz, morirá. Y listo, amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.